Soy Claudia Castro y te doy la bienvenida a Imparables, un podcast en el que hablaremos de lo que te limita y lo que te inspira, lo que te da miedo y lo que despierta tu coraje. Por todas esas veces que aún no puedes, nos hizo ir por más. Imparables, un podcast de Hablemos de Dinero. Una producción de No Hagamos Ruido. Hola, ¿qué tal, amigas de Imparables? Me da mucho gusto saludarlas. Hoy con un tema que les traemos sobre, que pareciera como muy complicado, que a veces no nos queremos meter en embrollos, pero cuando realmente le logramos dar la vuelta a esto, se convierte en una herramienta para nuestro favor. Así que le doy la bienvenida a Karen Caro. Muchas gracias, Karen, por estar aquí con nosotras. No, muchas gracias por la invitación, Clau. Oigan, el tema de hoy es registro de marca y déjenme hablarles un poquito de Karen para que sepan que traemos a expertos para hablar de estos temas, que nos resuelvan dudas y esas cosas que de repente no entendemos. Bueno, pues ella es especialista en Derecho de Protección Intelectual y Corporativo, es socia fundadora de Karen Caro Propiedad Intelectual, es un despacho especializado en protección de bienes intangibles empresariales y antes de entrar precisamente al aire platicábamos de todo lo que se puede registrar y fue como, wow, hablemos del registro de marca porque precisamente es uno de los temas que muchas emprendedoras, y lo platico desde mi propia experiencia porque yo no tenía como todo este background de lo que necesitas para emprender. Tú dices, creo que necesito un producto valioso, hacer una diferencia en el mercado, que me encante a lo que me dedico y vámonos. Y de repente, bueno, nos faltan muchas cosas que considerar. Platícanos, ¿en dónde crees que se atoran precisamente las emprendedoras cuando piensan o no piensan en estos temas de su marca? Muchas veces nos vamos desde el punto de que cuando iniciamos un producto o un servicio nos tenemos que ir, y a todos nos pasa el de que ventas y posicionarme. Eso pasa normalmente y desde un emprendedor hasta empresas ya grandes cuando, por ejemplo, sacan un producto nuevo. Pero con el tema del registro de la marca, que es una de las áreas que tiene la materia que es propiedad intelectual, así se llama la materia que pues yo veo, pues es importante tenerla desde el inicio, o sea, desde la parte de que ni siquiera he salido a la comercialización. O sea, en el mundo ideal, en el tema de protección de propiedad intelectual, específicamente en marcas, antes de salir al mercado yo ya debería haber iniciado mínimo mi procedimiento de registro de marca. Uh-huh. ¿Para qué? ¿Por qué? Y el para qué es cuando nosotros vamos a salir al mercado, pues obviamente con las redes sociales hay este riesgo de que alguien nos copie. Y como yo le digo a los alumnos, yo doy clases en la Facultad de Derecho de aquí de Yucatán, y les digo, no es tanto el que me copien, que yo esté utilizando algo que ya está protegido, porque hay infracciones, pueden haber multas. Entonces, ahí la mayoría de las emprendedoras o las empresarias tienen a veces ese desconocimiento, porque no es que lo quieran hacer adrede o por mala fe hagan el uso de alguna denominación, etcétera, sino que hay ese desconocimiento por parte de qué es el registro de la marca, o el típico que nos comentan siempre, si jala o si es exitoso, lo registramos. Y si en el momento que lo quieras registrar ya no se puede. Claro. O sea, la denominación ya está ocupada o el logo que estás queriendo registrar es similar a otro que ya existe. Entonces, ese es uno de los puntos principales que hay que tomar en consideración cuando empezamos un negocio, el que sea, que hay que invertirle, o sea, no verle como el tengo que gastar en cosas legales, porque es la base de la empresa. Muchas veces en estos aspectos de los signos distintivos, como se les llama a las marcas, o la parte de lo que son bienes intangibles, o sea, tú y yo sabemos que la marca que vamos posicionando muchas veces vale más que todo lo material que podamos tener. Entonces, a veces siento que en donde se traban es un cierto desconocimiento que hay hacia la figura y la importancia de la protección del registro de la marca. Oye, Karen, y también entender este tema de que son cosas diferentes, porque tú registras tu empresa, por ejemplo, ante Hacienda, te das de alta en el SAT y en fin, pero el registro de marca es otra cosa. Es otra cosa. Platícanos cómo, porque incluso ni siquiera tiene que ser como el mismo nombre, ¿no? Tú tienes un nombre comercial y un nombre... Sí, son diferentes cosas. Por ejemplo, está la razón social, y está el nombre comercial y está la marca. O sea, vas desglosando todo y al final de cuentas todo se vuelve bienes intangibles. Yo siempre les digo, si están desarrollando ideas, poco a poco, o si se puede en un momento hacer la inversión completa, porque al final es un catálogo de bienes intangibles. Y cuando tú llegas a vender tu empresa y tienes 20 marcas, cada marca vale. Y eso le da valor a la empresa.
Pero, ¿qué se hace realmente? O sea, nosotros registramos, por ejemplo, tu persona moral está registrada en economía o en alguna de estas otras dependencias del gobierno donde das de alta la empresa, y en el caso con las marcas se hace ante el INPI, que es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Es diferente, y también es otra cosa que les digo a las personas que nos piden asesorías en el despacho, que no es lo mismo buscar las marcas en Google o en redes sociales o en cualquier plataforma y me digas, no, es que no está disponible. Hay un previo que nosotros hacemos cuando vemos el registro de las marcas que se llama búsqueda de antecedentes marcarios, que es para saber si la marca está libre o está disponible o qué estrategia utilizar para ingresar el registro. ¿Por qué? Porque muchas veces llega el cliente y nos dice, ya lo revisé en redes, no hay nada, no hay ninguna, no está igual. Y cuando nosotros ingresamos la solicitud, vemos que hay denominaciones que están similares. No es lo mismo el banco de datos que hay dentro del INPI que lo que está al público. El banco de datos del instituto es libre, cualquier persona lo puede checar, pero hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta, como la clasificación de servicios, cómo utilizar la plataforma para que sí te dé resultados, para ver si está disponible o no disponible tu marca. Entonces, todo eso se hace con el instituto. El INPI es el que regula toda la cuestión de registros de marca en el país. Y cómo es el proceso, por ejemplo, del registro de la marca, yo siempre recomiendo hacer la búsqueda de antecedentes marcarios. Una vez que ya tenemos la búsqueda, sabemos cómo está el panorama de tu marca. Es decir, si hay algo similar, decir, bueno, podemos agregarle esto, puede modificarse tantito el logo así, o a lo mejor la que encontramos no está dentro de los mismos servicios o productos que tú haces, entonces pueden coincidir en el mercado, siempre y cuando no sea el logo idéntico, porque ahí sí se ve que hay mala fe, pero podrían coincidir. Una vez que tenemos luz verde con la búsqueda de antecedentes marcarios, ahora sí iniciamos el trámite de la solicitud. El trámite se divide en 2 periodos, que es el examen de forma y el examen de fondo. En el examen de forma te checan cuestiones al formato, que esté bien la denominación, que el significado, si utilizas palabras en inglés o en otro idioma, esté traducido o tenga transliteración, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y entran al examen de fondo. Y el examen de fondo es un examen más exhaustivo del que nosotros hacemos, que el que podemos tener acceso a la información que está abierta, y ahí el INPI analiza si tu marca es innovadora. O sea, te revisan fonética, es decir, cómo suena la marca, te revisan gráficos, te revisan ideología, porque como hay algunas que utilizan hasta símbolos chinos o algo que no están dentro del abecedario, tienes que hacer la transliteración de qué significa. Porque no podemos registrar cosas que vayan en contra del orden común o insultos, ese tipo de cosas, si no te pueden poner un impedimento. Cada periodo del registro dura 3 meses, es decir, mínimo tu marca va a salir en 6 meses. Y si no lo viste desde un inicio, o como nos ha pasado en el despacho, que llegan clientes y necesitamos registrar ya, y yo, pues siéntate, esperemos y que nos den resultado, porque están apurados, porque llega un inversionista. Y el inversionista lo primero que te pregunta es las marcas cómo están, el eslogan está protegido, hay diseños industriales, hay alguna patente, estás desarrollando tecnología, cómo está el software, estás manejando código libre, estás desarrollando tú, hay diseños en cuestión que intervienen autores para temas de derechos de autor. Claro. Todo eso te lo van a preguntar. Y lo mínimo que preguntan es, ¿la marca es tuya? Porque si voy a entrar a un negocio donde ni siquiera eso está establecido, no voy a invertir. Sí. O sea, es muy riesgoso en su momento porque no sabemos cómo la marca está en el mercado. ¿Va? Oye, Karen, ¿y cuál es ese momento en donde ya nos decías, desde que vas a abrir la empresa, incluso desde que tienes una idea, ahí es cuando necesitamos ya empezar a registrarlo? No, ya abrí mi negocio, ¿no? Y voy a empezar a querer hacerlo. Pero digamos, ya lo hice al revés, ¿no? Sí. Entonces ya vi nada más que estuviera disponible el nombre en redes sociales, porque generalmente es como que con lo que nos vamos. Y de repente mi negocio empieza a crecer. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay solución? ¿Hay formas de...? Desde el momento que tú, si ya te posicionaste, aún estés utilizando la marca desde hace 5 años, 10 años, regístrala. O sea, si el logo no ha cambiado, ingrésalo. Si vas a hacer un rebranding, yo registraría el nombre y aparte el logo nuevo por el tema de la antigüedad que tiene que tener la marca y por el caso que hay una controversia, porque hay un punto muy importante en el tema del registro de la marca que se llama la fecha de primer uso, que es en la solicitud,
que eso nos sirve cuando hay controversias, que por ejemplo, yo voy a ingresar una marca ahora, que hoy es 28 de mayo del 2026. Y esa es mi fecha de uso, si yo no la he sacado al mercado. Ok. Pero, por ejemplo, tú tienes una marca que es similar a la mía y no la has registrado, pero la usas desde hace 10 años. O sea, tú me vas a decir, chin, ya me la ganaron, ¿qué hago? Hay manera de recuperar la marca, pero obviamente de la inversión mínima que te iba a costar un registro normal, nos vamos a tener que ir caso en litigio. Eso depende también de lo de importante que es la marca para la empresa. Regresamos al ejemplo. Tú tienes la marca desde hace 10 años, algo similar a la mía. Tu fecha de primer uso va a ser, por decir una fecha, el 5 de abril del 2016. Tú tienes preferencia en cuestión. Ok. El INPI es primero en tiempo, primero en derecho. Pero yo estoy haciendo mi trámite, pero si por mala fe quiero registrar algo que vi que no está registrado, ni siquiera es mi giro, o a lo mejor de coincidencia si es el mismo giro, pero estoy agarrando un nombre similar, pero tú si quieres registrar la marca también, esa fecha de primer uso te va a servir para demostrarlas ante el instituto que usaste primero la marca. Pero no es que, Limpi, yo la usé. No, Y ya tienes con que eso, iniciar un claro. proceso de registro para crear un derecho y poder reclamar. Y una vez que te llegue la cita de anterioridad, que es un oficio que nos da el INPI, donde nos dice hay una marca similar a la tuya, dime por qué es diferente. Ahí presentas otro trámite que se llama suspenso y promueves, en caso que a mí ya me hayan otorgado el registro de la marca, una nulidad de marca, donde yo voy a demostrar o le tengo que decir al INPI para que a mí me quiten la marca y me la den a ti. Ah, wow. Pero ya empiezan Sí. bueno, ¿quién lo usó primero? Que sí. Entonces nos ahorramos todo ese trámite si lo hacemos desde un inicio. Pero realmente si la empresa ya tiene 0 años a 20 años usando y quieres en el año 20 registrar, se puede hacer. Solo que hay el riesgo de que haya alguien que tenga algo registrado similar. Oye, y esta idea de no lo hago porque me va a costar mucho, entonces estoy empezando mi negocio, no he vendido, justo eso es lo que quiero, ¿no? Posicionar, pero ya lo decías tú y me gustó mucho este enfoque, es parte de la inversión con la que vamos a arrancar el negocio. ¿De cuánto estamos hablando cuando estoy arrancando de cero? Y empezando este tema del registro de marca dada de alta. Hombre, todo el eso. tema del registro de la marca, o sea, hay plataformas, o sea, la plataforma que se utiliza en el INPI está abierta al público, o sea, es crear tu usuario y así. Y hay asesorías también gratis que da el INPI, o sea, puedes ir y pedir una asesoría y ahí mismo te ayudan a llenar la solicitud si tú no quieres pagar a un especialista. ¿Qué pasa? Porque yo recomiendo que te acerques con abogados especialistas, sobre todo especialistas en propiedad intelectual, no muchas veces gestores que registran marca porque luego se abandonan las solicitudes, se quedan ahí y se pierden porque no le dan seguimiento. Entonces tú puedes ir sin ser abogada e intentar tu registro de la marca, pero si ya buscas o sea, si ya haces eso sin la asesoría de un abogado, pues el costo del derecho que pagas, que es lo que te cobra el INPI, son como 3,000 pesos. Como 3,000 pesos presencial y 2,800 si lo haces en línea porque hay un pequeño descuento. Pero ya si buscas un abogado, pues hay que agregarle el tema de los honorarios, pero te da una mayor seguridad de que hay un seguimiento, de que si hay algún oficio. Nosotros en el despacho llega mucho, por ejemplo, cliente de que lo inició solito y cuando ya le llega el oficio, ya no buscó qué hacer o nunca se dieron cuenta que les llegó una notificación por parte del instituto y si tú no contestas en los periodos que te dan, se da como abandonada la solicitud y tienes que iniciar de nuevo y volver a pagar. Ese es el tema, que pues pierdes ese primer pago porque no se dio seguimiento. Pero realmente si lo ves desde tú en línea, sin un especialista, estamos hablando de 3,000 pesos por el registro del logo. Que bueno, yo siempre les digo este tema de zapatero a tus zapatos, Sí. ¿no? Tú dedícate a emprender y cómo puedes acercarte a los mejores que te pueden apoyar en este tema de registro de marca, toda la parte fiscal, por ejemplo, armar una estrategia fiscal, la parte financiera, en fin. Claro, en la medida en la que vamos arrancando, pues evidentemente vas a ir como que construyendo tu propia infraestructura, pero ahorita que decías eso, cuando yo he hecho el registro de marca de mis marcas, de la empresa, en fin,
siempre he tenido como esta asesoría porque hay cosas que a veces no sabes ni cómo llenar un formato para que no te lo rechacen, para que, no sé, a lo mejor no sé el nombre de Imparables, Ajá. alguien lo está utilizando en una revista. Entonces es diferente el concepto, pero como alguien ya sabe en dónde tiene que ingresar, bajo qué concepto, no sé. En el texto es por la clasificación de Exacto. productos y servicios. O sea, dentro del instituto se manejan, o a nivel internacional se manejan clases, así se le llaman, que de la 1 a la 34 son productos y de la 35 a la 45 son servicios. Y hay algunas jurisprudencias que hay que donde te dicen que aunque nos llamemos igual, si no estamos dentro del mismo giro comercial, podemos coexistir. Okay. O sea, de que, por ejemplo, yo soy Karen Caro y mi marca es Karen Caro para temas jurídicos y existe una Karen Caro para temas deportivos o suplementos. A mí no me afecta. A lo mejor las dos nos volvemos famosas o algo así, pero no nos afectamos porque no es nuestro punto final. Entonces, si tú no sabes esos puntos o no vas con un abogado que sepa, te pone la clase genérica, no sé, pero nos dedicamos a temas ¿de qué te puedo decir? De publicidad. Y la clase que deberías entrar es la 35 para publicidad, gestión de negocios comerciales, administración, etcétera, etcétera. La tuya solo es publicidad. Claro. Puedes especificar qué más haces con publicidad, grabación de videos, que sí es, pero pones el genérico. Y ya. Entonces no sabemos también qué tanto más abarca. Haces publicidad digital, haces publicidad en física, mientras más sea especializado tu servicio, igual y puede ser que no choques con otra que coexista, y que eso también nos sirve desde el examen de viabilidad para ver cómo está. Y son esos tips que con con toda la carrera lo vas aprendiendo, porque yo llevo más de 10 años viendo la materia, entonces como que ya sabes este tip. A veces me hablan alumnos de la facultad que ya son egresados, que les di la optativa en la escuela. Maestros, tenemos abogada, porque ellos no dicen abogados. Abogado, tenemos este problema. ¿Cómo lo ve? Que me dice cómo está podemos clasificar. Y yo, a ver, entra a tu clasificación, checa esto, porque sí hay cosillas. Yeah. O sea, el formato es muy fácil de llenar, pero hay ciertos tips que puedes ver para que haya una mejor. Porque como yo también comento siempre, en temas jurídicos nunca hay un 100% de garantía. O sea, el abogado que te dice, ¿es 100% seguro que te otorguen la marca? No. Porque al final de cuentas hay una decisión por parte de una autoridad. Y la autoridad tiene un criterio. Para lo que a mí puede ser innovador, a lo mejor para el que me va a calificar no es. Entonces todos esos puntos hay que tenerlos en consideración cuando vamos a iniciar el trámite. Claro. Oye, y tú con esto que comentas, ¿ves como un riesgo en ciertos sectores más que en otros? No sé, por decir el tema de propiedad intelectual en cuanto al registro de textos, de cosas más que salieron de mi cabeza que iré contra algo que es más físico. A lo mejor, no sé, una cafetería, En temas, si nos metemos en cuestiones de derechos de autor, o sea, en el derecho de autor como tal, por lo que nos dice la ley, etcétera, no necesariamente tiene que estar registrado. Okay. En el tema cuando tú ya plasmas algo de la idea, porque las ideas no se registran, siempre hay ese error de que voy a registrar mi idea, no se registran las ideas, se registra lo que plasmas en papel, en un diseño gráfico, en algo intangible quizá también, como una canción, etcétera. Exacto. Pero no necesariamente tienes que registrarlo. O sea, en el tema de derechos de autor sí está el punto que nos dice que desde la manera que lo crea el autor, ya tiene derechos. ¿Por qué te recomiendan registrarlo cuando hay una controversia? De que quién es el autor de esta canción o quién hizo este poema, que este poema se volvió letra de una canción. Entonces allá es preferible, pues aquí está mi certificado de obra y es más fácil reclamarlo a que te pongas a demostrar con todas las pues pruebas que puedas tener sobre el registro de estas obras. En cambio, para los temas de marcas, es enfocado en marcas, porque también en propiedad industrial, que es la otra área, o sea, es derechos de autor y propiedad industrial, está todos los signos distintivos donde casan las marcas, y también están las innovaciones, donde están las patentes, donde están los modelos de utilidad, donde están las franquicias, secretos industriales, y crece, porque son un montón de figuras. Allá sí es obligatorio registrar. Okay. O sea, no porque digas, ya tengo la página web, etc. No, o sea, si tú no tienes el número de registro del signo distintivo, es decir, de tu marca, no eres dueño. Aún lo hayas estado utilizando durante 20 años. Tienes que tener el número de registro. Y también hay esa confusión también muchas veces con los clientes, que les dan la solicitud, porque lo he visto con otros abogados que le entregan al cliente la solicitud de registro de la marca.
Eso no es el registro de la marca. Eso es el inicio del trámite. Tú lo que tienes que tener es un título de marca, título de registro de marca. Y ese sí te hace, Que te toma, pertenece. aquí está tu Es marca, aquí está tu número de registro, aquí está tu fecha de concesión, cuándo vence, etcétera. Porque las marcas las podemos ir renovando cada 10 años, indeterminadamente. O sea, puedes usarla como está la Coca-Cola, que hace 100 años que la utilizan. Obviamente se van mejorando logos, hay que irlos registrando. Pero yo creo que donde más se nota o a veces hay controversia o hay pleito es en los temas de propiedad industrial, al menos de lo que yo veo. Ok. O sea, porque en temas de derechos de autor también pasa que mucha gente no registra. O sea, pasa lo mismo. Llegan porque, oye, me quieren comprar mi catálogo de canciones. Ni siquiera sé cuántas canciones tengo. Y vamos a ingresar al registro o las venden, ceden los derechos con un contrato de cesión de las obras, del derecho patrimonial para explotarla. Pero pues donde sí siento que podría ser que haya más controversias es en el tema de propiedad industrial, que es Claro. donde están las marcas. Y sabes que lo que decías es es como no tener esa pinza cerrada Ajá. en una posibilidad de negocio, ¿no? De repente puede llegar un inversionista, alguien que quiere hacer negocios contigo, que quiere comprarte determinada cantidad de producto y tú con la mano en la puerta de, híjole, es que no tengo el registro de marca, Sí. estás perdiendo ahí oportunidades. Y al final también creo que si nos están escuchando, estos temas que les queremos poner sobre la mesa es hacer una evaluación de mi negocio, de a ver, ¿en dónde estoy? ¿Qué me falta? Si quiero crecer y este tema lo dejé de lado, me hace falta ponerle atención. Bueno, ¿cómo ahorita que muchas veces las emprendedoras nos balanceamos entre arrancar el negocio, ahora llevar redes sociales y las finanzas, las ventas, el marketing? Chin, me olvidé que este tema también requería atención. ¿Cómo está esto? ¿Cómo volteo a verlo? Acercarse, por supuesto, a los expertos que, como les digo, en mi experiencia, siempre han hecho que mi camino sea mucho más fácil, ¿no? Hay cosas en las que uno no sabe de todo. No, y a veces pasa con los clientes que escuchan abogado y se asustan. Pero nosotros, al menos la materia que yo veo es mucho preventivo. O sea, nosotros estamos tratando de ayudarles a que no caigas en una infracción. Claro. O como tú dices, de que llega un inversionista y bueno, tengo 5 millones de pesos para abrir 2 sucursales aquí en la ciudad o me quiero llevar tu marca a otro estado de la República, porque las marcas abarcan a nivel nacional. Aún nosotros lo registremos en Mérida. Si hay alguien en Tijuana utilizando tu marca, nosotros podemos decirle que lo deje de hacer. Pero si no tienes el registro, pues obviamente te va a decir, oye, todavía vamos a esperar a ver que se haga el registro, si es viable y a lo mejor tenemos que hacer rebranding porque no se va a poder registrar y sí puede frenar. O sea, inversiones sí, y nos ha pasado, o sea, con Claro. clientes que llegan en el despacho y que, oye, es que tengo un inversionista que nos trajo tanta cantidad y no tenemos registro. ¿Y tienen registrado algo? Nada, a veces no tienen ni contratos en cuestión como entre Claro. ellos, como socios, porque las marcas pueden tener, que es otra cosa que muchas veces pasa en cuestión tú y yo tenemos un negocio, nunca vimos el registro de la marca, nos peleamos porque pues hubo algún motivo y a lo mejor yo era la que dio la idea original y yo creé el negocio, pero vas tú y lo registras ante el INPI. Claro. Y ahí Sí. regresamos de que te había dicho, sí se puede pelear, pero de algo tan sencillo que pudo haber sido, estos son los acuerdos, hay unas reglas de uso para usar, valga la redundancia, la marca, nos vamos al 50-50, tú ya no quieres estar, véndeme tu parte o cédeme tu parte o véndesela a alguien más que quiera por parte entrar a la empresa, pero ya está establecido desde un inicio y nos ahorramos un montón de dinero. Claro. Un montón de dinero. Que ese es que al final de cuentas es lo que buscan los empresarios en el tema de agilizar costos y tener pues mayores beneficios que el costo que puedas tener. Pero sí, ahorita hay que, con el tema de los de propiedad intelectual, hay que tener siempre tenerlo dentro de ese círculo de lo que hay que Claro. tener de base para el negocio. En cuestión, mis contratos laborales, que si el tema fiscal con mi contador, pago de impuestos, de que si estoy dada de alta para poder facturar, branding, marketing, todo lo que es la cuestión de ventas. Y ahí ya, aunque sea chiquillo, pero tener el punto de que al menos Voltear el a registro de la verlo. marca ya lo tengo. ¿Cómo está? Exacto. Completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Karen. Me encantó este tema de, a ver, no nos vayamos con que yo tengo el dominio en redes sociales o de mi sitio web, porque eso es una cosa, pero otra es toda la parte legal, Sí. que sí es una manera de proteger nuestro negocio, ¿no? Nuestro patrimonio. Así que
llévenselo de tarea, registrar la marca o revisar cómo están los registros que, a lo mejor me ingresaron la solicitud, como decías, pero ya no supe qué pasó. O pasa, ahorita se les va a acordar si es cuando escuchen el podcast de que chin. Le dije a alguien que me vea esto y no sé ni siquiera si se registró o no. Al menos contáctenlo, búsquenlo y que les diga cómo está el estatus y pídanle en el título del registro de la marca, no la solicitud. Exacto, ese me parece un súper tip. Sí. Pues muchas gracias, Karen. Les vamos a dejar aquí las redes sociales para que también sigan a Karen. Cualquier duda, consulta, bueno, pues ella es la experta que les va a resolver sobre estos temas. Mil gracias por No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Tenemos por ahí un amplio, pues ya una variedad de temas que pueden consultar, regresar a ellas y también pónganos de qué otro tema quieren que hablemos, a quién quieren que vean aquí de invitada con nosotros, a qué imparable quieren ver sentada aquí. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Karen. Gracias. Imparables, un podcast de Hablemos de Dinero. Una producción de No Hagamos Ruido.